En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias porque me has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Gracias
Santa que llamamos la misa, este tiempo de oración, y estamos en un tiempo litúrgico interesante porque hoy es el último domingo del tiempo ordinario. Eso quiere decir que esta es la última semana y ya la semana que viene comienza el tiempo de Adviento. Para la Iglesia ese es el principio del año litúrgico, o sea que el principio de año para la Iglesia no es el 1 de enero, sino que es el primer domingo de Adviento. Estamos en ese momento, en esa temporada, y este año se complica un poquito más porque el calendario está un poquito ajustado. Voy a decir por qué. El año pasado, si se acuerdan, cuando celebramos el Adviento, yo les decía, estábamos celebrando el Adviento más largo posible. De hecho, casi el más largo posible, porque el Adviento más largo posible es cuando la Navidad cae en domingo. Si la Navidad cae en domingo, entonces ese es el Adviento más largo, porque tenemos una cuarta semana de Adviento completita, desde el domingo, que es el cuarto domingo de Adviento, hasta la Navidad, que es el próximo domingo. Este año tenemos el Adviento más corto que podemos tener. Es al revés, porque este año la Navidad cae el lunes. Así que vamos a celebrar el cuarto domingo de Adviento y el próximo día es Navidad. Esa tarde es Navidad. Y si en matemáticas, mis hijos pierden, en paz descanse, mi maestra de matemáticas, estaba correcta, desde diciembre 3 a diciembre 24 son 21 días. Y para mí 21 días son 3 semanas. O sea que tenemos 3 semanitas de Adviento, bien cortito el Adviento. Entonces todo se ha juntado, todas las celebraciones, como van a ver al final cuando les dé los anuncios de hoy, cómo las celebraciones se han juntado para este tiempo. Va a ser un fin de año bastante acelerado, y ya empezó en cierta manera, porque cuando celebramos la misa de Acción de Gracias el jueves, los que no vinieron el jueves se perdieron una misa muy bonita, una misa de Acción de Gracias que pudimos empezar aquí en la iglesia. Pero yo predicaba el jueves que en la iglesia siempre nos hemos acostumbrado a, primero que nada, pedir perdón a Dios, reconocer nuestros pecados, hacer nuestro examen de conciencia, ir a la confesión, convertirnos, el llamado de la conversión. Pero predicaba yo el día de Acción de Gracias que nos hemos olvidado que el dar gracias está en el centro de nuestra creencia católica, es el corazón de nuestra catolicidad. De hecho, que la misa, otra palabra para la misa es la Eucaristía, y la Eucaristía es una palabra griega que quiere decir acción de gracias. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. ¿Ven? Como la misa entera es una llamada a darle gracias a Dios, porque dignum et justum es justo y necesario. Entonces, en el Evangelio de hoy hay algo similar, y es lindo porque desde el Concilio Vaticano II, una de las cosas que hizo la Iglesia fue aumentar los ciclos de la liturgia. Antes, en la misa tradicional, solo había un ciclo. Era el mismo ciclo por un año y volvíamos a repetirlo. Todos los años se repetía el mismo ciclo. Ahora tenemos 3 ciclos, o sea que hay más exposición a la palabra de Dios. Ciertamente en la liturgia de la palabra no es honestamente sincero decir eso, porque una de las cosas que hizo la Iglesia en el concilio fue que todos los textos bíblicos que estaban en el misal romano, cuando ustedes me vean celebrar aquí, hay un libro, yo no sé qué hace ese libro ahí porque no debiera estar ahí ya, pero lo traemos para la Eucaristía. Ese es el misal romano. Y en el antiguo misal romano había un contenido vasto de la Sagrada Escritura. Eso se redujo, pero entonces se aumentó con la liturgia de la palabra. Para nosotros como sacerdotes que rezamos la liturgia de las horas, en la liturgia tradicional antes del concilio, en una semana se rezaban los 150 salmos. Ahora lo hemos esparcido en 4 semanas. Ahora la liturgia de las horas tiene 4 semanas, y en 4 semanas cubrimos los 150 salmos. Pero ven como en la liturgia antigua, la misa tradicional, por ejemplo, no era que había menos Biblia, pero
se ha cortado de un sitio para ponerla en otro y pues, tenemos el beneficio de que oímos más lectura. Por ejemplo, hoy que celebramos Cristo Rey, Jesucristo Rey del universo, hay 3 evangelios. Estamos usando a Mateo, está el de Marcos y está el de Lucas. Yo les confieso que el que más me gusta a mí es el de Lucas, porque ¿saben qué es lo del Cristo Rey? Cuando celebremos en 2 años Cristo Rey, Jesús está en la cruz, está crucificado. Su trono es una cruz, su corona es una corona de espinas, porque Jesús nunca se llamó rey, él nunca se llamó a sí mismo rey. Recuerdan cuando Pilato lo juzga, ¿qué le dice Pilato? Entonces tú eres rey. ¿Y qué le dice Jesús? Esa respuesta enigmática: mi reino no es de este mundo. Entonces Jesús le estaba diciendo, la idea que tú tienes de un rey no es la idea que yo tengo de un rey. Y en la cruz, Jesús es rey en misericordia, el buen ladrón. Habrán buenos ladrones, no creo. Eso es uno de las contradicciones católicas que tenemos, ¿verdad? El buen ladrón que le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando entre en tu reino. ¿Ves que hay alusión al reinado? Y Jesús, rey en misericordia, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? El arzobispo Fulton Sheen decía que ese hombre vivió ladrón y murió ladrón, porque se robó el cielo. Fue lo último que se robó. Y es verdad. Pero en la lectura de hoy tenemos a Jesús como un rey que juzga, que nos va a juzgar, que al final de nuestra vida hay un juicio, que tenemos que comparecer ante Dios en el juicio. Entonces es rey como juez, se sienta en su trono. Fíjense que están las nociones también de rey, ¿verdad? El rey se va a sentar en su trono, dice Jesús en el Evangelio, y va a separar las ovejas de los cabritos. Entonces es una noción diferente, porque ahora es el juez, porque el rey no tiene a nadie por encima, solo Dios, ¿verdad? Pero Jesús es Dios y Dios no tiene a nadie por encima, así que Él tiene el poder de juzgar. Y esa es la clave de las lecturas de hoy, porque fíjense, si en el Día de Acción de Gracias yo decía que es importante arrepentirnos, convertirnos, pero es muy importante también dar gracias, que la acción de gracias está en el corazón de la iglesia. Hoy el Señor quizás nos está diciendo, tenemos una noción incorrecta del juicio final, que cuando lleguemos al juicio final quizás nosotros pensamos que lo que importa es cuánto rezamos, cuántas novenas hicimos, cuántas misas fuimos, cuántos rosarios rezamos. Todo eso es bueno e importante, pero no aparece en el juicio final. Las preguntas del juicio final son bien diferentes. No nos preguntan cuántos rosarios, cuántas novenas, cuántas misas. Nos dice, ¿cuánta gente alimentaste? ¿Cuánta gente le diste agua? ¿Cuánta gente vestiste? ¿Cuánta gente recibiste? ¿Cuánta gente visitaste? Bien diferente. O sea que nos están dando las preguntas del juicio final. La iglesia enseña que cuando nos muramos hay 3 posibilidades. Podemos ir al cielo, podemos ir al infierno o podemos ir al purgatorio. Entonces esas son las 3 respuestas de la iglesia, y el Señor hoy nos está ayudando a prepararnos para ese examen final. El examen final viene tarde o temprano. En el 2016 los candidatos demócratas para la presidencia de Estados Unidos eran Hillary Clinton y Bernie Sanders. Estaban discutiendo en un debate y hubo un escándalo grande porque la que estaba dirigiendo el comité demócrata, que de hecho es de aquí de Luisiana, estudió en Xavier University, se llama Donna Brasile, le pasó las preguntas a Hillary. Hillary tenía las preguntas del debate. Eso fue un escándalo tremendo, porque de hecho, con una de las preguntas, y esto no me lo estoy inventando, estaba en los correos electrónicos que descubrieron que a Hillary le mandaron las preguntas. Y una de las preguntas era por la contaminación del agua en un pueblito de Michigan que se llama Flint.
Y una señora iba a hacer una pregunta sobre eso. Y yo me acuerdo en el debate, pobrecito Bernie Sanders, que no tenía ni idea de lo que iban a preguntar, él dio una respuesta buena. Pero cuando le tocó a Hillary, ella se dio un discurso tremendo de lo que iba a hacer por la contaminación del agua. Tenía una tesis que había preparado, claro, porque había hecho trampa, tenía todas las preguntas, ya se las habían dado y tenía una respuesta perfecta. El pobrecito Bernie Sanders estaba así como que paralizado, porque no sabía mucho qué decir. Pues hoy Jesús nos dice las preguntas del juicio final. Tenemos las preguntas, ya las tenemos ahí. La pregunta para nosotros es: ¿qué estamos haciendo? Y les decía que al final de la vida hay tres posibilidades: o vamos al cielo, o vamos al infierno, o vamos al purgatorio. Eso nos enseña la iglesia. El purgatorio es un sitio de purificación. Nos limpiamos porque los pecados que tenemos tienen que limpiarse. Yo me imagino, y no estoy dando aquí ninguna opinión oficial, pero yo me imagino que la mayoría de la gente acaba en el purgatorio, porque tenemos que purificarnos de alguna manera, ¿no? Y dicen que un día en el purgatorio es como 1000 años, porque uno quiere ver a Dios, uno quiere estar con Dios. Y entonces yo pensaba que hay dos maneras que podemos limitar, reducir nuestro tiempo en el purgatorio. Piensen un poquito. Una de las maneras es ofrecer los sufrimientos de esta vida. ¿Quién no sufre? Ustedes sufren, yo sufro, todos sufrimos. Es parte de la vida. Si hay alguno de ustedes que no ha sufrido nunca, déjenme saber, pero no creo que nadie caiga en ese equipo. Todos sufrimos de una manera u otra y todavía faltan sufrimientos, no se han acabado. Entonces, si ofrecemos esos sufrimientos, nos ayuda a minimizar el tiempo en el purgatorio. Eso es un buen deal, como dicen los americanos, vale la pena. Entonces, sufrimos y estamos siempre quejando. No abracen el sufrimiento porque nos ayuda, nos quita tiempo de sufrimiento. Y a veces lo decimos, ¿verdad? ¿Cómo decimos a veces? Esa persona vivió su purgatorio en la tierra. Lo decimos, porque es verdad, es así. Podemos aceptar eso. Esa es una manera. ¿Saben cuál es la otra? Empezar a acumular buenas obras. Tener buenas obras en nuestras manos. No aparecernos en el juicio final con las manos vacías. Eso no nos conviene. Jesús nos está dando las preguntas del examen final. Las tenemos. Ahí están. ¿Y qué estamos haciendo? Y nuevamente, anoche yo estaba celebrando misa aquí en la parroquia. Y una de las señoras que estaba en la misa decía: y a veces nos creemos que darle pan al hambriento, agua al sediento, es lo que hacemos en el carro, ¿verdad? Que cuando vemos a alguien que está pidiendo limosna, bajamos el cristal y le damos 2 pesos para que se compre algo. Pero decía, eso no es. Si es que las personas que necesitan limosna las tenemos al lado de nosotros, vivimos con ellas, están en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas. Y podemos empezar a acumular buenas obras. No vamos con las manos vacías, sino que tenemos todas esas obras. Pienso yo que no nos puede venir mal. Si estamos haciendo cosas buenas, nos tiene que venir bien de alguna manera, ¿no? O sea que no nos puede venir mal el hacer buenas obras, pero nos cuesta tanto, ¿verdad? Y a veces es precisamente con esa gente, ¿verdad?, que tenemos cerca, que no nos llevamos bien, que si soy papá o mamá y quiero dormir un poquito más el sábado por la mañana y a las 6 de la mañana ya tengo a mi niño que me está abriendo los ojos así, ¡ay! Yo quería dormir hoy. Son la gente que tenemos ahí al lado. Pero podemos empezar a tener esa naturaleza que nos pide el Señor de obras de caridad, de ayudar. En la teología moral hablamos de algo que es segunda naturaleza, algo que debe ser segunda naturaleza. Eso es un término interesante, porque lo que quiere decir es que no tengo que practicar mucho, no tengo que pensar mucho, sino que como estoy viviendo de cierta manera, ya sale natural, es segunda naturaleza para mí, el hacer las cosas como Dios me pide. Entonces, eso es bien importante, que podamos entender ese mensaje. Cuando yo estaba en discernimiento para mi vocación,
yo me acuerdo que una de las santas que influyó mucho en mi vocación fue Santa Teresa de Ávila. No Santa Teresita, pero la Teresona, ¿verdad? Santa Teresa. Santa Teresa, hay muchas anécdotas de la vida de ella, pero había una anécdota muy interesante que dicen que una vez ella estaba rezando en la capilla de su convento y alguien tocó a la puerta y ella se levantó de la oración y fue a ver quién estaba a la puerta y qué necesitaba para poder ayudar a esa persona. Y una de las monjas que vivía con ella la criticó, le dijo: Teresa, ¿cómo te has ido de estar en la oración? Si estabas rezando, estabas con el Señor para atender una puerta. ¿Quién es más importante? Y Santa Teresa respondió: hay veces que hay que dejar a Dios por Dios. Eso es lo que estamos siendo retados hoy. Hay que dejar a Dios por Dios. La oración es buena, la oración es importante, pero ¿qué estamos haciendo que manifieste los frutos de nuestra oración? Justo antes de empezar la misa rezamos los misterios gloriosos del Santísimo Rosario. Si no han rezado el Rosario hoy, tienen que rezarlo todavía. El Rosario hay que rezarlo todos los días. Si no están rezando el Rosario diario, no son parte del equipo, están fuera del equipo. Tienen que rezar el Rosario diario. El quinto misterio glorioso es la coronación de María como Reina y Señora de cielos y tierra. Fíjense que en los misterios de la vida de María hay casi como una copia de los misterios en la vida de Jesús. Y Jesús es Cristo Rey, María es María Reina. Y entonces tenemos ese paralelismo. Pero María no era solo maestra de oración, ella oraba mucho, pero María también nos da el ejemplo de reina en el servicio. Ella servía y toda su vida fue un servicio a Dios y a su prójimo. Vamos a pedirle eso al Señor hoy, que nos ayude a imitar las virtudes de María, que no solo fue maestra de oración, sino que mucho más importante porque es la materia del juicio final. María fue maestra en el servicio. Y no se olviden que el examen viene. Tarde o temprano tenemos nuestro examen final. ¿Cómo nos estamos preparando? Y lo bueno es que ya nos dieron las preguntas del examen final. Amén. Amén.